Esta semana vamos a estudiar un tema definitivamente enriquecedor, tanto espiritualmente como intelectualmente. El tema es el verdadero Josué y vamos a estudiar un tema que es la tipología, y agradecemos a Dios que tenemos a nuestro pastor Dani Perla para esta semana, porque vamos a aprender un poco sobre cómo interpretar la tipología bíblica, qué principios hay a la base de esto, principios bíblicos naturalmente. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, porque hoy vamos a hablar justamente de tipología bíblica. Oremos. Bondadoso Padre, gracias porque tu palabra, como decía un gran cristiano hace mucho tiempo, es el festival de la razón. Estudiamos tu palabra y nos enriquecemos, tanto espiritual como intelectualmente, y hoy rogamos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para lo que vamos a estudiar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, como vamos a hablar de tipología, quizá la primera pregunta que surge a partir de eso es, ¿qué es? ¿A qué se refiere esto de tipología en la Biblia? Porque es un término técnico, es un término teológico, y tal vez es importante que nos familiaricemos con esto para luego comprender todo lo que se va a estudiar esta semana. Correcto. Bueno, creo que tenemos una lección muy importante, más que interesante, diría importantísima para nuestro crecimiento espiritual, porque de ahí nosotros vamos a encontrar que la palabra de Dios realmente es una revelación de un ser superior. Amén. No es una colección humana de historias, sino que apuntan a realidades que sobrepasan todo lo que vemos ahora y nos llevan a un momento de esperanza. Así que en ese sentido la palabra de Dios es única entre todos los documentos que tenemos, y ahí es donde nosotros encontramos esta situación. De hecho, esta palabra tipo aparece en la Biblia. En el Nuevo Testamento en griego aparece esta palabra, y también la palabra antitipo, que ya la vamos a definir, también aparece. El apóstol Pedro menciona esto. Pero ¿qué es un tipo en griego? Tenemos que hacer una distinción, y menciono en griego porque en español nosotros usamos esa palabra para otra cosa. Es un buen tipo, decimos una persona que es una buena persona, algún conocido, que tenemos una amistad o lo que sea. Pero en la Biblia, un tipo es un evento, es una institución o una persona ordenado por Dios que tiene una realización o un cumplimiento que está conectado con las promesas que Dios ha hecho. Está conectado a la nueva era del cristianismo y a las promesas futuras que Dios ha hecho para esta humanidad. Entonces, notemos que un tipo es, vuelvo a repetir, es una institución, un evento histórico o una persona designada por Dios que nos revela lo que va a hacer en el futuro basado en las promesas que Dios ha hecho. Allí es donde en el futuro un tipo encuentra su cumplimiento, y entonces el cumplimiento llega a llamarse el antitipo. Anti no lo vamos a pensar negativo, como en contra, no, sino en lugar del tipo. El tipo nos señaló algo, esta institución, este evento, esta figura, como vamos a estudiar esta semana. Por ejemplo, para no confundirnos mucho, claro. Josué. Ok, Josué es una persona. Ahora, ¿qué nos faculta a nosotros para decir que Josué es un tipo? En otras palabras, que Josué es ha sido ordenado por Dios para prefigurar alguna verdad conectada con el futuro, con el cristianismo, con los eventos finales, que es la palabra escatología. ¿Qué nos autoriza a nosotros para decir que Josué, más allá de su vida, su persona y lo que él hizo, realmente está prefigurando algo mucho más grande, aún Josué,
que es el verdadero Josué. Ujú. Entonces, esos son los principios que nosotros vamos a estudiar esta semana en la palabra de Dios. A propósito de esto, pastor, entonces, cuando hablamos de estos, me gustaba mucho para que lo tengamos en mente, para recapitular, estas instituciones, eventos o personas, personajes de la Biblia que van a prefigurar algo, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros saber, ya que ya puso el ejemplo de Josué, que cuando estamos leyendo la Biblia, de repente nos estamos encontrando con un tipo? Porque, de hecho, en la lección se nos presenta esta idea de que no debemos creer que podemos entender cualquier figura que se nos ocurra dentro de la Biblia como un tipo y luego decir, ah, bueno, lo que pasa es que esto significa y darle nuestro significado. ¿Cómo nos cuidamos de eso? Muy bien, me parece que es una pregunta muy importante porque también hay otras ilustraciones, otros conceptos que se usan que no vamos a comentar esta semana, pero vale la pena que nosotros hagamos una distinción. Por ejemplo, hay símbolos y Sí. hay alegorías. Noten, estamos hablando de tipo, pero también ahora introducimos símbolo y alegoría y son diferentes todos ellos entre sí. Por ejemplo, un símbolo es algo que tiene una verdad moral, nada más. Por ejemplo, alguien habla del arca de Noé y lo usa como un símbolo de protección, de seguridad, una verdad moral, pero nada más hasta allí. Una alegoría es una historia en la cual se hace comparación. Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, él hace una alegoría de Sara, la esposa de Abraham, de Agar, incluso. Él toma esas historias y ve puntos de comparación, pero un tipo es algo que va mucho más allá. Recordemos, un tipo es una institución, un evento histórico o una persona que ha sido ordenado por Dios, que prefigura, anuncia de antemano algo, un cumplimiento futuro en la historia de la iglesia cristiana o para el final de los tiempos, lo que se conoce como escatología. Entonces, ¿cómo podemos hacer para distinguir entre todas esas Claro. cosas? Porque esa es la gran pregunta y no caer en alegorizaciones de todo. Ah, bueno, puse por ejemplo el arca de Noé y ya yo voy a encontrar, bueno, cuál será la tipología de esto. Ajá. Porque se ve que hay un problema cuando hablamos de símbolos y alegorías. El problema es que nosotros podemos ponerle nuestra propia interpretación. Bueno, Claro. para mí el arca va a representar esto, entonces yo le busco todas las ideas y los animales que estaban adentro representan esto. A veces en las predicaciones se ve que se usa eso, ¿verdad? Bueno, los animales adentro del arca representan, digamos que el arca representa hoy la iglesia y los animales adentro del arca. Imagínense cuando estos animales tenían que hacer sus cosas ahí, representa que en la iglesia van a haber problemas. Bueno, ese es un tipo de alegoría, pero la pregunta es, ¿qué me autoriza para decir si esa alegoría está buena? ¿Es correcto verlo de esa manera o no? Y entonces aquí está, la palabra de Dios, la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, y entonces ahora sí contesto la pregunta específicamente. El Nuevo Testamento es el que me autoriza, me tiene que decir qué evento histórico, qué institución o qué persona del Antiguo Testamento es un tipo. Muy bien. Noten, no soy yo, no es que yo leí una historia y vi, bueno, la onda de David es un tipo de esto, no. El Nuevo Testamento tiene que decirme, y esto es un gran principio. Yo recuerdo cuando estudiaba allá en el seminario este tema y a mí me quedó, ese punto era el punto central, que el Nuevo Testamento tiene que decirme, tiene que mostrarme que eso que está escrito en el Antiguo Testamento tiene una realización o un cumplimiento en la iglesia cristiana o en el futuro, basado en las promesas que Dios ha hecho. ¿Por qué esto es tan importante, hermano Gerson? Porque entonces ahora nosotros podemos entender cómo los planes de Dios se van realizando y se van cumpliendo y podemos tener ya una base. ¿Por qué nosotros creemos que en el futuro sí va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, se va a erradicar el pecado? ¿Por qué si ahorita no lo estamos viendo? Sí. Porque ya hubo eventos en el pasado en los cuales Dios los usa
como, podemos decirlo, como un espejo, como una ventana para que nosotros podamos ver lo que Él es capaz de hacer. Aunque esta lección tiene un poquito de asuntos así más técnicos, pero al final el punto es ese. Pero aquí introduzco otro aspecto, otro elemento bien importante, que es Jesús mismo, quien fue que introdujo en el judaísmo la nueva idea de que su misión mesiánica era el cumplimiento de cosas que habían sucedido en el pasado. Por ejemplo, cuando él dijo, aquí hay uno más grande que Jonás. Noten, usó la historia allá de Jonás para decir que lo que le pasó a Jonás prefiguraba algo que iba a suceder en su vida. Cuando Jesús dijo que era más grande, alguien más grande que la sabiduría de Salomón, también él dijo alguien más grande que el templo, uno mayor que el templo está aquí. Entonces, todo esto, cuando él dijo que su sangre iba a ser ahora el nuevo pacto. Noten, porque antes lo que se derramaba era la sangre de un cordero, de un animal. En todos estos dichos, Jesús se presentó como el cumplimiento de esas historias, esos eventos o esas personas que se encontraban en el Antiguo Testamento. Y que ahora llegaban a ser realidad gracias a Jesús. Y de hecho de eso vamos a profundizar un poco el día de mañana, pero hoy para ya quizás darle forma en un ejemplo bíblico a lo que hemos estudiado, en la lección se nos presenta el tema de David. Específicamente en un punto, es el Salmo 22. Casi todo el mundo conoce el Salmo 22, pero para recordarlo, el Salmo 22 es el que dice, el que comienza con esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí mismo, en el Salmo 22, se nos dice, se repartieron entre sí mis vestidos. Justamente para que nos ayude a hacer este ejercicio, cómo David, y esto que está exclamando en este momento, va a desarrollarse en la historia bíblica hasta llegar a su cumplimiento en Jesús. Correcto. Recuerden ustedes, el Nuevo Testamento es el que tiene que autorizarnos para ver un cumplimiento más allá de lo que sucedió en la vida de estas personas, que se va a lograr tanto en la iglesia como en el reino futuro del Mesías. Y me gustaba este concepto porque al final Jesús es el centro, es la base de todo, y todo al final se cumple en la persona de Jesús. Pongamos ese ejemplo que nosotros encontramos en David. David fue un rey, pero siempre se habló de ese reino davídico. El reino de David fue un reino interesante donde se logró conquistar a los enemigos, donde la tierra de Israel estuvo en paz. Pero los escritores, incluso ya en el Antiguo Testamento, ellos hablaban y ponían un ejemplo de ese reinado de David a un reinado de prosperidad del pueblo de Dios en el futuro. Y ellos siempre vieron eso. Bueno, pero aún en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que al final lo que pasó en la historia de David se cumple en Jesucristo, y que Él es el verdadero rey que va a subyugar a todos sus enemigos y que va a extender su dominio sobre todo el planeta Tierra. Nosotros tenemos ahí los textos que conectan esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero entonces al final David es usado como un tipo, como una figura, una prefigura de lo que va a ser en el futuro, en el reino de Dios, en este caso Jesús, como el verdadero David, como el Mesías, que va a traer liberación y va a traer paz a su pueblo. Eso es un ejemplo de cómo una persona, en este caso el rey David, una institución, en este caso su reino, hablan de realidades todavía mucho más grandes en el futuro, que al final se cumplen plenamente en la persona de Jesucristo. Y creo que, como ha dicho usted, pastor, este es el centro de todo, y aunque sí hay algunos tecnicismos aquí que se irán viendo en la semana,
queremos que siempre recuerde eso. El punto central es Jesús. Él es la persona más importante de toda la Biblia. Y como ya lo estudiamos en Josué, de hecho es el héroe de toda la historia del libro de Josué. Quisiéramos, pastor, que ore por nosotros por esto, para que esto que estamos estudiando nos permita crecer en nuestra comprensión del gran plan de Dios para nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos muestras que tu palabra es un libro único, especial a lo largo de la historia humana, que nos presenta tu plan y cómo tu plan se desarrolla, y podemos confiar por lo que ya ha sucedido, que lo que falta por cumplirse va a llegar a su realización. Gracias porque eso nos da esperanza en el nombre de Jesús. Amén.